El fiscal del merengue, Orlando Ramírez. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el doctor en filosofía Francisco L. Rivera Batiz en cuanto a Quisqueya Borinquen, un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico. Si aplicamos esta figura, el 37% a la población dominicana, ¿qué obtenemos? Bueno, tenemos aquí los datos oficiales del censo, que ya los acabo de presentar, y entonces tenemos un estimado del subconteo del censo, basado en este estimado del profesor Duan. Así es, el estimado total de la población sería de 95.000, alrededor de 95.000 en el 2010, y eso baja a cerca de 80.000 en el 2021. Bueno, también hay que mencionar que hay otra población importante dentro de la comunidad dominicana que normalmente no se estudia, que no se identifica. Hay muchas personas que en el censo, por ejemplo, declaran que son puertorriqueños, pero muchos de ellos tienen identidad dominicana, o nacieron en la República Dominicana, o sus padres son dominicanos, el papá o la mamá. Nosotros identificamos a este segmento de la población como personas con ascendencia o herencia dominicana. Muchos de ellos se identifican con la comunidad dominicana, participan en las actividades de la comunidad dominicana, pero claro, cuando llegan al censo, lo que escriben son puertorriqueños, soy puertorriqueño. Esa parte de la comunidad dominicana, que realmente no se ha estudiado, se debe estudiar, le añade un componente adicional al número de personas en la comunidad dominicana en Puerto Rico. Si uno añade esa población, que sí la podemos enumerar en el censo, en total, incluyendo el conteo oficial del censo, un estimado del subconteo del censo y esta población de ascendencia dominicana, que muchos de ellos se consideran parte de la comunidad dominicana, el estimado que tenemos es que la comunidad dominicana en Puerto Rico en el 2010 era de alrededor de 113.000 y ha bajado a 93.000 en momentos en el 2021. O sea que son alrededor de 100.000, ese es el mejor estimado que tenemos. Aún así, creemos que esto es un subestimado de la población dominicana en la isla porque sigue siendo una población con un por ciento de personas que son indocumentadas, que no tienen papeles, y es muy difícil identificarlos. O sea, esos serían unos estimados conservadores de la población dominicana en Puerto Rico. Pero no importa cuál es el estimado, si son los datos oficiales y otros datos, y la percepción que existe de muchos aquí en la comunidad dominicana, está habiendo una reducción significativa de la población dominicana en la isla en los últimos 15 años, la última década. En parte esto es resultado de una migración del país, y no es sorpresivo porque tenemos una emigración sustancial de puertorriqueños hacia Estados Unidos, mayormente, casi de medio millón en la última década. Así que esto es parte de esa emigración, y es parte, por supuesto, de la crisis económica, el rezago económico que tenemos durante los últimos 15, casi 20 años. El otro lado de la moneda es que también hay menos dominicanos entrando a la isla. En la época de oro de la migración dominicana hacia Puerto Rico, entraban alrededor de 9.000 dominicanos en forma legal, con residencia legal, cada año. Ahora el promedio son de 3.000. Así que, y la mayor parte de los dominicanos, más del 90%, son inmigrantes. Así que eso también ha afectado el número de dominicanos en la isla, esta reducción de población. Vale la pena decir que la población dominicana en Puerto Rico está envejeciendo, también el resto de la población, todos estamos envejeciendo, pero es un aumento sustancial. En el 2010, la mediana de edad era de 44 años, ahora es de alrededor de 52 años, y es un poco más alta que para el resto de la población en Puerto Rico. Otro dato demográfico que encontramos es que hay diferencias sustanciales en la identificación social, racial de los dominicanos y los puertorriqueños.
muchos más dominicanos se identifican como parte de la población negra o población mixta. La mayor parte de los puertorriqueños se identifican como blancos. Hay una brecha muy grande. Así que pensamos que esto, claro, puede dar lugar a comportamientos de prejuicio, de discriminación en el empleo y de segregación residencial. Así lo es en Estados Unidos, en Brasil, en otros países. ¿Por qué no en Puerto Rico? Es un tema que no hemos investigado específicamente en este estudio, pero sí lo estamos investigando usando los datos del censo estadísticamente para determinar si hay y cuánto es esta brecha racial que existe en la isla y específicamente en relación a la población dominicana. Y claro, hay evidencia, los medios hablan de este tema, a nivel personal, todos lo vemos, pero en términos de datos estadísticos lo estamos tratando de examinar. Y de hecho, le doy un poco de como un hint, encontramos que sí, que es muy importante el tema racial en términos de los salarios y el empleo en Puerto Rico. Pero ese estudio viene después, no queremos darle mucha información. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Escucharon la participación del doctor Francisco L. Rivera Batiz, profesor de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, exponiendo sobre el tema el perfil socioeconómico de la comunidad dominicana en Puerto Rico. Ahora vamos a pasar con Romelinda Grullón, presidenta del Centro de la Mujer Dominicana en Puerto Rico. Estaba viendo en comparación con el estudio que hicimos y el estudio que hizo el doctor Hernández y el doctor Francisco, pues hay bastante coincidencia. La única diferencia, y es que para mí es lo del censo. El censo para mí no es representativo aquí en Puerto Rico con la comunidad inmigrante, especialmente con la comunidad que está indocumentada e indocumentada. La verdad. Para mí que prácticamente casi el 7% de la población de Puerto Rico, si no más, somos inmigrantes. El censo no lo refleja. Es muy probable que la mayoría de las personas que se encuestó, en el censo, pues estaban documentados, ya sea que sean residentes permanentes o ciudadanas, y el resto, que es mucho más, podemos decir casi el 60% de la población inmigrante que en Puerto Rico está indocumentada. Está indocumentada o está en algún proceso de documentación que no se ve reflejado en el censo. De ahí que yo considero de que en coordinación con el consulado, con organizaciones e instituciones, tratar de ver cómo se puede peinar, como decimos, no somos tan grandotas, cómo podemos hacer un censo que de verdad pueda representar a toda la comunidad inmigrante, incluyendo personas que están indocumentadas, que tengan confianza, que confíen en uno. Por ejemplo, yo participé con Hispanic Federation, fuimos una de las organizaciones que trabajamos en el censo y fue bien cuesta arriba. Y eso, pues soy dominicana, me conocían, iba a las comunidades, a la calle, y de verdad que no querían. Primero, porque hubo un mal precedente con el gobierno anterior que estaba, que primero dijo como que no quería que se contaran a los indocumentados, después bajo presión dijo que sí. Es decir, que hay mucho recelo y no sabían qué iban a hacer con esos datos. Aunque sabemos que son confidenciales, pero uno no sabe hasta qué extremo hubiese podido llegar la persona que estaba en ese momento. Es decir, eso crea un mal precedente bien fuerte, aunque muchos de las comunidades no se integraron en el censo. La mayoría de las personas no se quiso censar, no querían. Los inmigrantes, especialmente que están indocumentados e indocumentados, se les paga mucho, pero mucho menos del salario mínimo establecido. A veces hay un día de trabajo que le pagan $40, a veces por 8, 10 o 12 horas. Y si trabajan en esos centros de cuidado de ancianos, que hay bastante,
que hay bastante, porque cada día la población está más envejecida y están proliferando bastante esos hogares, todavía peor, porque por 40, 50 o 60 dólares tienen que trabajar hasta 18 horas y tienen que pernoctar. Es decir, que esa situación de explotación laboral es bien fuerte y bien marcada también en la población. Los planes médicos, la situación de salud, eso también lo reflejamos, lo tenemos dentro de la investigación y el libro que va a complementar esta investigación. Y es un seguro médico. La mayoría no tiene seguro médico. La mayoría de nuestras mujeres es fuerte cuando ya van al médico, cuando van al centro porque tienen algún tipo de enfermedad crónica, que muchas veces casi es una sentencia de muerte. Y la situación de salud mental y emocional, cómo se ha ido incrementando fuertemente. Esos servicios, bien fuertes. Y con la pandemia se incrementó terriblemente porque sabemos que toda la angustia, todo lo que pasamos aquí fue terrible, pero tener que bregar con la situación aquí, más bregar con los familiares, más las muertes de hijos, hijas, familiares, personas que ni siquiera han podido ir y no tienen tampoco esperanza muchas veces de poder llegar y de poder viajar. Eso también ha incrementado fuertemente la salud mental y emocional y física de la población puertorriqueña, especialmente de las mujeres. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM. En este caso ahora pasaremos con el profesor César Rey Hernández, profesor de la Universidad de Puerto Rico y exsecretario de Educación aquí en la Isla del Encanto en el periodo 2001-2005. Adelante. Agradezco enormemente la invitación. Ciertamente estar con Romelinda es siempre un proyecto de ilusión. Primero porque es una líder comunitaria, porque tiene un respeto en la comunidad dominicana, está haciendo muchísimo por la mujer y ese tipo de vida. Ya lo dijeron los compañeros, nosotros trabajamos en la década de los 90, un proyecto etnográfico sobre los dominicanos en Puerto Rico. Jorge Duán y Luis Hernández, que están aquí presentes, y este servidor, iniciamos un proyecto bien difícil en un momento donde desgraciadamente el racismo, la xenofobia, el clasismo y lo antidominicano estaba presente día a día. A un punto tan salvaje como decir que la cantidad que entraba anualmente a Puerto Rico de dominicanos no documentados era sobre 100.000 personas, lo cual era un cálculo que hizo en aquel momento el equivalente a ICE hoy, que era aduana, de la cantidad de centroamericanos que entraban a Estados Unidos. Él hizo un cálculo y eso salió en una primera plana, desgraciadamente, de uno de los rotativos del país, de manera casi acrítica. Eso creó una xenofobia lamentable, que después de ver los datos del estudio, y yo tuve el privilegio de verlo 30 años después, no sé si se ha curado. Creo que por lo que decía Romelinda, por lo que dice Rivera Batiz Hernández, tenemos un problema de xenofobia, tenemos un problema de clasismo, tenemos un problema de racismo todavía en el 2023 en Puerto Rico, lo cual me parece que es lamentable. Así que un poco yo, mientras iba leyendo el estudio en los días pasados y mientras escucho a los compañeros hoy, decía, bueno, ¿cuánto hemos mejorado como país? Yo creo que aquí es que empieza por mi reflexión en el limitado tiempo que tenemos. Me parece que hay varios elementos. El educativo es uno. Yo creo que hay un avance educativo significativo, pero estamos hablando de una población que fue calculada por el censo y el subconteo sobrepasa el 30%, así que evidentemente es una población muy particular que, como señalaba Romelinda, es la que está legalmente en el país, técnicamente legal. Todos somos legales, pero ellos están documentados, ¿verdad? Y esa población se registra de una manera distinta. Hay proyectos universitarios, grado asociado, aún con la precariedad hay un proyecto de mucha envergadura académica. Yo creo que eso es importante resaltar. De hecho, hay, aunque no es en el servicio público, como bien señalan ellos, en empresas privadas, aunque no estén con los mejores salarios, aunque no estén en las ubicaciones adecuadas por racismo y en ocasiones por razones étnicas, sin duda alguna que están en una posición que ha habido una evolución con sus limitaciones.
Igualmente había un prejuicio dramático con los dominicanos en la década de los 90 y dominicanas, porque se pensaba que la gente que llegaba aquí no tenía instrucción alguna. Y nosotros descubrimos en nuestro trabajo etnográfico que había mínimamente 9 años de educación. De hecho, encontramos enfermeras y maestras que se reubicaban a cuidar envejecientes. Y yo le puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que aquí hay una generación, o más de una generación, de puertorriqueños que se han educado bajo tutorías de la persona que trabaja en la casa, que es dominicana. Esto es una realidad. O sea, el servicio doméstico por parte de esas no documentadas ha sido clave en la cultura de nuestro país. ¿Por qué? Porque cuidan dos tipos de personas. Los envejecientes, mal llamados envejecientes, todos somos envejecientes, los viejos, ¿verdad? Los adultos mayores que llaman eufemísticamente en este país, y los niños. Todavía usted pasea por sitios y ve, en efecto, dominicanas llevando, mujeres dominicanas llevando. Ayer yo estaba en un médico y entraron 2 personas en silla de ruedas, 2 mujeres en silla de ruedas, acompañadas por una dama dominicana, cada una. Desde el acento, evidentemente. Y yo creo que eso es una realidad que sigue ocupando un espacio laboral, probablemente de una manera distinta. Yo creo que es bien importante entenderlo, sobre todo, y aquí hago un paréntesis, porque nosotros pensamos que la migración es algo nuevo. Y yo quiero recordarle a esta audiencia que nosotros fuimos migrantes de caña de azúcar en la década del 20 a República Dominicana. O sea, la migración es circular y nosotros hemos estado en momentos difíciles, distintos, haciendo trabajo muy inicial en el escalón de abajo en República Dominicana. No hablemos de la migración en Estados Unidos, donde ya hay 5 millones de boricuas que han estado participando en la sociedad y que empezamos en los niveles más bajos probablemente de ese proyecto. Así que, cierro paréntesis, ¿verdad? Yo creo que la presencia laboral dominicana, la documentada y la no documentada, ha sido crucial para formar el Puerto Rico de hoy. Creo que ese es un elemento clave, a pesar del elemento étnico, racial y demás que hemos señalado. Tengo 4 elementos más que me gustaría comentar. Yo creo que lo básico de la propuesta del estudio está explicitado, ustedes tienen copia también, así que no voy a repetir esto, pero sí voy a mencionar 4 elementos que me parece que pueden ser sugestivos y unas anotaciones finales. Yo creo que la demografía aquí es bien importante. El elemento de mujeres presencialmente importantes y sobresalientes en todo el estudio de nosotros fue significativo. O sea, todas las mujeres no documentadas eran superiores y se ubicaban mucho más rápido que los hombres en el estudio que nosotros hicimos. Les recuerdo, este libro está agotado, pero es el barrio Gandú, que es la parada 15, donde hicimos ese trabajo, e hicimos otro en Santurce, auspiciado por la National Endowment for the Humanities y por la National Science Foundation, originalmente con Jorge Duarte, claro, que hablaba de cómo estaban repartidos en ese mercado laboral. Pues todo el chiripeo, como se conoce en sociología, lo hacían y lo hacen todavía los dominicanos, no documentados muchas veces. Todo el servicio doméstico era la fuente principal, conjuntamente con el chiripeo en la calle, artesanal, en aquel momento de la década de los 90. Repito, han pasado prácticamente 30 y tantos años, y la pregunta a hacerse es cuánto progreso ha habido en una sociedad que sigue siendo racista y xenofóbica, ¿verdad? Curiosamente, en el barrio Gandú, exclusivamente nosotros encontramos que el 100% de los entrevistados en aquel momento estaban empleados de los dominicanos y dominicanas. No había nadie dependiendo del gobierno. Los boricuas que estaban en ese mismo barrio Gandú tenían todos dependencia del gobierno, vivían sobre transferencia de fondos. Así que eso explica de alguna manera, Francisco y Ramona, la participación laboral, inclusive la pobreza. O sea, está evidenciado por el Centro para la Nueva Economía que le es más rentable a un padre o una madre soltera con 2 hijos quedarse en la casa recibiendo beneficio del Estado que irse a trabajar. Bueno, ese beneficio no necesariamente lo tiene el dominicano o dominicano. Y ese sí entonces encuentra ese espacio. Yo creo que estos son los elementos, ¿verdad?, que vamos dándole un rompecabezas. No hay manera de tener todas las fichas sobre la mesa que cuadren. Vamos cuadrándolas. El elemento ciertamente de informalidad en este país, que les recordaba yo a Luis Gaudier, es del 30%, según estudios técnicos. Bueno, algo que yo me saqué de la manga. 30% de la economía de este país es informal, y de ese, la ilegal ocupa casi un 80%.
Eso, en el momento que nosotros estudiamos la década de los 90, no encontramos a nadie de la República Dominicana, de hombre ni mujer, en ningún mercado ilegal. Nosotros no lo encontramos. Tarde alegre con el fiscal de merengue, Romance 1520 AM. Estamos tratando el tema Quisqueya en Borinquen, un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico, directamente desde el Centro para Puerto Rico Sila María Calderón. Entrevistamos a Ramona Hernández, directora y profesora del Instituto de Estudios Dominicanos, Universidad de la Ciudad de Nueva York. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, que yo sé que muchísima gente te ve, te escucha, te quiere y espera día tras día que tú le lleves. Tenemos aquí el Dominican Studies Institute desde la ciudad de New York. Sí. Ustedes han trabajado en este proyecto de mucha importancia del conocimiento que debemos tener, y qué bueno que emana tanto dentro de Puerto Rico, pero desde la ciudad de New York, Sí. de todas las puntualizaciones que tienen. ¿Cómo se da la idea de realizar este proyecto? Fíjate, el instituto es muy conocido por hacer este tipo de estudio con la población dominicana en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir este tipo de estudio? Utilizar el censo, los datos censales, para mirar cómo le va, cómo ha ido creciendo, cómo se ha estado integrando la población dominicana en Estados Unidos. Eso es lo que nos da a conocer a nosotros como instituto de investigación en el país, ¿no? Y se hacía ya, era necesario que se hiciera lo mismo con la población dominicana en Puerto Rico. Había habido muchísimos estudios antes con esta población acá, estudio de campo, estudio etnográfico buenísimo, en momentos difíciles, ¿no? Cuando no estaba de moda ser dominicano, ¿verdad? Sin embargo, un estudio utilizando el censo de Puerto Rico para mirar cómo está la población dominicana aquí, ese no se había hecho. Entonces, esta es una contribución del Instituto de Estudios Exacto. con Francisco Rivera Batí, el doctor Francisco Rivera Batí, que tú sabes, es un colega puertorriqueño, ¿no? Así es, y que la comunidad puertorriqueña en New York ha sido muy colaborativa con el desenvolvimiento de nuestra comunidad latina en general, pero principalmente en el caso de New York. En el tema... De hecho, a los puertorriqueños se les reconoce en Estados Unidos como aquellos, sobre todo en Nueva York, que abren las puertas para que otros latinos tienen la llave, puedan entrar. Exactamente. Exactamente. En el punto del censo, adicional al censo, ¿qué otras herramientas se van a seguir utilizando? Porque hay unos datos censales que muchas veces se quedan estancados. Totalmente de acuerdo. Estos datos del censo, por lo regular, siempre pensamos en hacer estudio de campo para investigar más a fondo algunas preguntas que uno no tiene la respuesta tan clara. Por ejemplo, el asunto de las ocupaciones, que en el censo está muy claro que los dominicanos están en diferentes ocupaciones en Puerto Rico, ya no tanto en las ocupaciones de abajo, sino que también lo encontramos como técnicos, como profesionales, ¿verdad? Sin embargo, sus salarios siguen siendo más bajos. Entonces, ese tipo de investigación, ¿verdad? Hay que hacerla más a profundidad y preguntar, y preguntarle a la persona, bueno, pero tú trabajas acá y eres un técnico acá, ¿y por qué este salario? ¿Verdad? No, y que permite esa herramienta más directa, como se dice en inglés, el face to face, de poder incluso, porque una de las problemáticas que tienen los censos es que no abarcan, y como lo que usted explicaba en el panel, que a veces hay personas que se cohíben, todavía teniendo a protagonistas, vamos a decir, compatriotas que le puedan fluir, que tengan confianza en una información, a veces son renuentes. Y no solamente dominicanos, nos hemos dado cuenta que es sencillamente todo pueblo. El censo es un instrumento que es del gobierno, de cualquier país del mundo es del gobierno. Exacto. Entonces los pueblos tienen un poco de requemor cuando se trata del gobierno y inmiscuirse en mi cosa. Porque vas a ver pues, la temeridad principalmente la persecución, tengo tus datos. Exactamente, es el gobierno, el censo es el gobierno, entonces uno se siente intimidado, o sea que no solamente son los inmigrantes por razones obvias, no solamente son los dominicanos, sino todo el pueblo. Pues quiero aprovechar primero, salieron un poco de lo que nos está abarcando, pero se hace mucha comparación, no, porque en Nueva York son más unidos, que la ciudad de Nueva York son más unidos, claro, con la comparativa de que es una ciudad multicultural, es más amplia, hay una comunidad que tiene más tiempo establecida allí, entonces, ¿cuál es el punto que usted podría aclararle a muchas personas que a veces dicen, no, porque en Nueva York son más unidos, por decir que en Puerto Rico?
Yo creo que quizás lo que sucede es que en Nueva York hacemos más ruido los dominicanos, ¿verdad? De que somos más unidos, pero yo creo que aquí se da el mismo fenómeno, la unidad entre los dominicanos de protegerse los unos a los otros, el crecimiento de la población dominicana acá, el crecimiento del bienestar, el comercio, por ejemplo, entre los dominicanos. Nosotros vemos, por ejemplo, que los dominicanos tienen una participación altísima en lo que le llaman el propio empleo, de crear su propio empleo, que en este caso tiene mucho que ver con el comercio. Para que eso se sostenga, los primeros que vamos a comprar las cosas nuestras somos nosotros mismos, y los otros que saben que esas cosas son buenas nos siguen. O sea que sí creo que hay solidaridad en el pueblo dominicano acá. Es de la única manera como sobrevive en una sociedad, ¿verdad? Que porque tú eres inmigrante ya hay una hostilidad. ¿Cuándo podremos ver este proyecto? ¿Estará disponible o está disponible? Está disponible en una semana. Van a ir a la página del Instituto de Estudios Dominicanos y así mismo ponen DominicanStudiesInstitute.org y lo van a edu de universidad, y lo van a encontrar ahí. Bueno, doctora, un placer. No, muchísimas gracias a usted.